tan terrible, pero alguien tiene por casualidad su micrófono abierto porque suena un ruido. No sé, un problema del programa. Están todos los micrófonos apagados. Pero bueno, ustedes me dicen que me escuchan bien, así que no debiese haber problema. Ya, ahí coloqué grabar. Entonces, lo que estamos viendo ahora, como les decía, es un breve repaso de el proceso de recolección y producción de datos cuantitativos. Les decía, les mostraba recién cuáles son las principales etapas que se siguen en la mayor parte de los instrumentos para producir datos cuantitativos, que ya sea que se trate de un instrumento primario, digamos, que construimos nosotros con los fines de nuestro estudio, o una base de datos secundaria que viene de un estudio previo que adaptamos a nuestro objeto de estudio. Entonces, bueno, ahora le estaba mostrando respecto de las fuentes de información, entonces podemos tener fuentes primarias o fuentes secundarias. Ya un poco lo mismo que le estaba explicando en otras palabras, pero estos conceptos son clave. Entonces, las fuentes primarias es la información recopilada en el contexto del estudio que se está ejecutando, que ya puede ser quali o quanti, digamos, entrevista a vecinos, encuestas, etcétera. Mientras que las fuentes secundarias es entonces la información generada para fines ajenos a nuestra investigación en estudios o procesos previos. ¿Ya? Y es importante tener súper en claro esa distinción porque, como les decía, en distintos trabajos que ustedes desarrollen a lo largo de la carrera, estos temas les van a ir apareciendo. Las fuentes entonces es importante que ya sean primarias o secundarias cumplan con criterios de confiabilidad. Hacia el final les voy a mostrar entonces cuáles son los conceptos respecto al tema de la confiabilidad del error. Y además las fuentes tienen que ser idealmente actuales, o sea, con datos recientes, digamos, salvo que les interese analizar, por ejemplo, tendencias, y en ese caso van a requerir datos más históricos también. Tienen que ser datos que provengan de fuentes objetivas, o sea, que tengan ciertos criterios de estandarización y rigurosidad, y que la fuente cuente con una autoridad para hablar del tema, o sea, que en ese sentido sea sobre todo fuentes oficiales, ¿ya? O legítimas, que también podrían ser, por ejemplo, una institución académica de que desarrolle investigación en una línea y dispone de esa información. Siempre es clave citar las fuentes de información, y eso se lo mencioné a todos en sus estudios, porque algunos, por ejemplo, incluyen tablas con datos o resultados de estudios previos o estadística. Esas tablas también tienen que tener referencia. Ahora, si son tablas o figuras o esquemas que ustedes los diseñaron, los elaboraron para el estudio, también procuren ponerle al final un pie que diga fuente, elaboración propia, en el caso de que sea una construcción propia. Ya, eso siempre tiene que estar. El título del esquema, del gráfico o de la tabla, y la nota al pie, o sea, al pie de la figura, digamos, la fuente de esa información, ¿ya? Esos son requisitos que tienen que estar. Entonces luego vimos los instrumentos de producción de información cuantitativa. En esta lista, la mayoría de ellos, digamos, espero que no se me haya escapado ninguno, pero aquí tenemos que los cuestionarios son la fuente más tradicional y común de información cuantitativa, el análisis de datos secundarios, como les decía, registros o estadísticas oficiales, análisis de contenido, la observación, escalas, la aplicación de escalas para medir actitudes y pruebas estandarizadas. Esas son la mayoría de las, gran parte de los instrumentos con los que se produce información cuantitativa. Y bueno, en la sesión anterior vimos lo que son los cuestionarios y análisis de datos secundarios, que derivan, digamos, de cuestionarios que han aplicado otros en otros estudios. Y vamos a ver los siguientes también en esta sesión. ¿Ya? Cualquier cosa, duda, me interrumpen. Entonces, respecto a los cuestionarios, solo hacer un breve repaso de algunos aspectos. Las encuestas o cuestionarios, uno de los métodos más populares de investigación.
consiste en aplicar un cuestionario a una muestra de sujetos tomados al azar desde una población. Ahí eso yo se lo expliqué en más detalle cuando vimos unidad de análisis y la definición de población y muestra. Las encuestas entonces son útiles para efectuar estudios descriptivos de poblaciones grandes, pero también nos sirve para estudios explicativos. O sea, la encuesta en realidad, dependiendo del objetivo de nuestro estudio y de la tipología de nuestro estudio, puede tener distintos usos, ¿ya? Y los cuestionarios principalmente se aplican de tres modos, o tradicionalmente se aplican de tres modos: autoadministrados con entrevistadores cara a cara, o con una aplicación un poco más indirecta que puede ser telefónica online, aunque hoy por hoy, con el avance, digamos, de la tecnología, estas modalidades de sistemas web han ido evolucionando mucho más y hay métodos más diversos. Ya aquí, respecto de la encuesta, si quieren como profundizar un poco más, yo les recomiendo revisar el capítulo de Bebi, que es sobre la encuesta, que no es muy largo, pero tiene bastantes elementos relevantes. Bueno, las encuestas se realizan para inferir características descriptivas o analíticas de la población a partir de estas mediciones de una muestra, y trabajamos con una muestra porque tener, como ustedes saben, la población completa es muy complejo y costoso, y porque nosotros sabemos que a partir de la muestra podemos hacer este tipo de inferencias y en ese sentido eh, poder hacer conclusiones hacia la población. Bueno, muchas características de relevancia para las ciencias sociales no son observables directamente, como ya se los mencionaba, conceptos latentes, eh, y también por esto que ya les señalaba de que medir a la población completa puede ser costoso. Entonces, el proceso de inferencia que hacemos en la encuesta, eh, tenemos dos tipos de inferencia. Uno es que la que nosotros desarrollamos al determinar las características de un respondiente, de un entrevistado, digamos, a partir de las respuestas del cuestionario. Entonces, el cuestionario estandariza ciertos conceptos que lógicamente no son 100%, nunca van a ser 100% fidedignos o completos respecto de lo que nosotros suponemos el concepto como tal, porque siempre es una simplificación, el instrumento, el cuestionario es una simplificación de la realidad, ¿cierto? Y, y lo otro es que determinar las características de una población a partir de las características de la muestra. Ese es el segundo proceso inferencial que está expresado en este esquema. Entonces tenemos un proceso de inferencia que tiene que ver con las respuestas de la encuesta, que nosotros asumimos representan características, atributos, conductas, digamos, de los sujetos que están respondiendo, y por otro lado tenemos la inferencia que refiere al proceso de muestreo, que de una muestra nosotros esperamos poder hacer inferencias hacia la población. ¿Ya? Eso, un poco en términos resumidos, lo que les explicaba recién. Entonces, como les decía, respecto de la encuesta, son tres las modalidades más tradicionales de aplicación: los cuestionarios autoadministrados, donde los propios interrogados responden el instrumento, el cual puede ser enviado, por ejemplo, por correo. Tradicionalmente se usaba ese sistema, y luego que se envíe el instrumento se requiere realizar un proceso de seguimiento y supervisión para que las personas puedan responder y devolver ese instrumento. Luego tenemos los instrumentos aplicados cara a cara, donde se capacitan encuestadores quienes se acercan al sujeto de estudio y le aplican el instrumento. Los encuestadores tienen que tener características particulares, tratar de ser sumamente neutrales en el proceso de aplicación para no incidir, y en la aplicación telefónica también se debe contar con encuestadores capacitados, pero ahí el contacto es mucho menos directo. Esperemos un segundo. Javier. Entonces, ahora, ¿qué es lo relevante de conocer, digamos, estos distintos modos de producción? Es que cada modo de aplicación de encuesta puede afectar de modo distinto los costos con los cuales se desarrolla el proceso de investigación, y también tener
distintas fuentes de error, digamos, y lo que va debilitando la confiabilidad de los datos que se obtienen, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante, como les decía, cuando veamos el tema del error. Entonces, vimos que las encuestas autoadministradas tienen diversas ventajas, principalmente son económicas, son mucho más rápidas de aplicar porque se pueden estar aplicando un volumen amplio de encuestas al mismo tiempo, se envían todos por correo, digamos, y las personas lo están respondiendo en paralelo. Accesibilidad, porque al ser un envío, digamos, por correo, por ejemplo, se puede llegar a personas que están en territorios distantes a un costo mucho menor que el que tener que contar con un encuestador que vaya al domicilio. Hay menos sesgo de influencia del entrevistador y se asegura el anonimato y privacidad, lo que permite, por ejemplo, tratar o abordar en el cuestionario temas delicados. Las desventajas es que, claro, puede haber una alta tasa de rechazo o de no respuesta, o sea, que queden muchas preguntas sin responder, ya sea por falta de comprensión o porque la persona no quiso responder, y ahí como no hay un encuestador de por medio, no hay forma, digamos, de presionar o de explicar esas preguntas. Entonces se demanda que haya una supervisión para que la persona además devuelva el cuestionario a tiempo, y requiere de un buen sistema de servicio postal. En la encuesta, con encuestadores cara a cara, las ventajas que también las vimos, mejora la tasa de respuesta en la encuesta y la tasa además de completitud, digamos, de la encuesta en sí, baja las tasas de rechazo, se asegura la aplicación de criterios de selección de los encuestados, porque el encuestador directamente va a ver quién está aplicando. Encuentro mis plumones para pintar. Quedaron anoche en tu pieza. Pero ya busqué y no estaban. En el closet parece que están. Pide a la papá que los vea. Disculpen. Entonces, bueno, los encuestadores también ayudan a aclarar dudas del entrevistado, entonces así pueden responder mejor el instrumento y ayudan a que el entrevistado dé respuestas más precisas. La desventaja es que entonces al estar ahí el sujeto, el entrevistador, puede afectar ciertas respuestas, generar que, por ejemplo, las personas respondan, como les contaba la vez pasada, de acuerdo un poco a la deseabilidad social muchas veces de lo que se espera que uno responda y no de acuerdo a lo que realmente ellos piensan, y también pueden verse afectadas las respuestas a partir de ciertas características que tenga el encuestador. Por ejemplo, si el encuestador tiene unas, no sé, pues características personales como de edad, sexo, raza específicas, en algunos casos, al enfrentarse al encuestado, puede esas características o ese perfil, podríamos decir, afectar la forma en que el encuestador responde, ¿ya? Y bueno, y eso está documentado, hay estudios, digamos, que miden esas diferencias de la influencia del encuestador en el encuestado, y por eso, digamos, se plantea eso como una desventaja. Bueno, hasta hace un par de décadas las encuestas por teléfono se hicieron bastante popular, y en el último decenio sobre todo las encuestas online, y ambas, digamos, son una herramienta, digamos, bastante útil para mejorar la cantidad de casos que pueden ser cubiertos, reducir costos logísticos, por ejemplo, del trabajo del terreno, reducir problemas de error en el caso de comparado con las autoadministradas. Sin embargo, claramente también hay problema. El principal problema o déficit de esta encuesta es que se requiere contar con un marco muestral que permita aplicar diseños muestrales probabilísticos, y en muchos casos no está. Digamos, por ejemplo, cuando la encuesta se envía en forma online, no podemos asegurar que la persona que responde va a ser exactamente la que nosotros estamos buscando en términos de nuestro diseño probabilístico. En el caso de la encuesta telefónica, generalmente sí se hace una selección previa, pero también hay problemas de representatividad, en el sentido de quiénes son los que tienen la posibilidad de acceder a teléfono o a internet, por ejemplo, no siempre responden totalmente a nuestro diseño de muestra. Entonces, por esa razón, se ha detectado, por ejemplo, que las personas que más usan estas tecnologías y que tienen más disponibilidad de tiempo suelen ser quienes más responden.
entre ellos los jóvenes y las mujeres, y eso produce muestras sesgadas, ¿ya? Entonces ese es un costo que tiene este tipo de aplicación. Entonces, en resumen, mayor involucramiento del encuestador, o sea, la presencia de un encuestador, puede aumentar el control sobre la aplicación del instrumento, disminuyendo las respuestas erradas o la baja respuesta, pero también hay mayor riesgo de variabilidad explicada por la interacción que se genera entre el encuestado y el encuestador, o sea, la posible influencia que puede tener el encuestador. ¿Ya? Luego, otros métodos de recolección y producción de datos bastante más económicos que los cuestionarios y más sencillos son el análisis de datos secundarios y el análisis en base a registros o estadísticas oficiales, que también se consideran como fuentes secundarias. El análisis de datos secundarios como tal se define al trabajo que se hace en base a encuestas que ya han sido desarrolladas en otros proyectos. Entonces, dado que la encuesta implica grandes costos y un tiempo prolongado, nos podemos ahorrar todos esos costos cuando trabajamos con bases de datos que han sido desarrollados en estudios previos. ¿Ya? Entonces eso es una gran ventaja. Ya con el avance de la estadística y de estos sistemas de acumulación y transferencia de datos en Internet, se ha facilitado todo este proceso, entonces eso hace que podamos contar con diversas ventajas en este tipo de información, que es más barato, más rápido, podemos trabajar con datos de buena calidad y producidos de modo riguroso y confiable. ¿Ya? Las desventajas de este tipo de análisis, digamos, es que muchas veces cuando los datos son producidos bajo propósitos distintos a los de mi estudio, la forma de medir, de definir y de medir los conceptos puede no ser la adecuada, digamos, adecuada a mis criterios. Obviamente que para el investigador que hizo su estudio puede que sus definiciones estén muy, muy ajustadas a lo que ellos pensaban, pero puede que no se ajuste a mi marco teórico, a mi planteamiento. Y por otro lado, si bien uno puede tratar de confiar en la metodología del otro, digamos, mirando las definiciones metodológicas que están en los documentos, también puede que hayan problemas en esa línea. Espérenme un segundo. Espérenme un segundo, vuelvo enseguida. ¿Puedes intentar? Sí. No sé por qué está tan lejos. Pero ya lo apagué, pues. ¿No? Sí. Ahí sí, porque se empieza a apagar. Ya. Entonces la desventaja es que, bueno, ya le decía, datos producidos con un propósito distinto. Y bueno, para resolver este tema de que puede haber algunas diferencias en términos metodológicos, uno lo que tiene que hacer es tratar de revisar en detalle la metodología del estudio y en caso de ser necesario solicitar a las personas que elaboraron el instrumento más detalle al respecto, cosa de que poder tener certeza de que el proceso de desarrollo metodológico fue efectivamente riguroso. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro hasta aquí? Todo eso hasta ahí fue lo que revisamos la sesión pasada. Entonces ahora les voy a contar complementariamente algunos otros sistemas de información, ¿ya? Instrumentos cuantitativos. ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, complementariamente a este análisis en base a datos secundarios de estudios realizados por otro, también nosotros podemos trabajar con frecuencia, digamos, en nuestras investigaciones en base a estadísticas oficiales o de fuentes confiables, ¿ya?
Ahí en el fondo lo que nosotros hacemos es trabajar con estadísticas que provienen de algún tipo de registro, de algunos sistemas de registro, y que además suelen tener características particulares, que es que al ser registros de situaciones, de fenómenos, digamos, ya están definidas en base a cierta estandarización, suelen ser registros que emergen, digamos, periódicamente y así tenemos información con ciertas características, pero que nos permiten abordar temas bien particulares, digamos, útiles. Las estadísticas oficiales además siempre pueden considerarse como una fuente complementaria de información en nuestro estudio, ya que sirven para contextualizar y delimitar de mejor modo, por ejemplo, nuestro problema de estudio. Varios de ustedes, por ejemplo, en sus trabajos revisaron algunos datos, no sé, censo, CACEN o datos de este estilo, que son estadísticas de fuentes oficiales, que en el fondo les ayudó a delimitar un poco más su problema de estudio, ¿ya? Y ese es uno de los usos que se le da a ese tipo de información. Así, por ejemplo, gracias a la ley de transparencia, las instituciones han ido aumentando la difusión de su registro y la periodicidad de estos reportes, lo que es bastante positivo. Bueno, como les decía, las principales ventajas de este tipo de información, bueno, que es una fuente económica para acceder a grandes volúmenes de datos, se cuenta además con información con ciertas características de estandarización, muchas veces como son información, como les decía, que viene históricamente o periódicamente siendo aplicada o registrada, nos puede revelar o permitir hacer análisis de tendencia y casi siempre se trata de fuentes bastante confiables. Las desventajas, bueno, es que los registros de estadísticas oficiales suelen estar definidos en torno a campos e indicadores bien delimitados, que nosotros tenemos que adecuar esos indicadores a nuestros conceptos, ¿ya? Y cuando eso se hace, generalmente hablamos de, por ejemplo, del uso de variables proxy. No sé si han escuchado o han leído ese término. Eso se refiere a que cuando nosotros no tenemos forma de medir directamente nuestra variable o nuestros indicadores, podemos acudir, digamos, a estos registros, a estos datos secundarios y buscamos, digamos, indicadores que se asemejen lo más posible y en ese caso nosotros hablamos de variables proxy, que es un concepto, digamos, en inglés que significa aproximado, ¿ya? Variable aproximada a lo que nosotros buscamos y se utiliza esa denominación para explicitar, digamos, que no es exactamente la variable tal como estaba definida en un principio. Otra desventaja es que las unidades de análisis suelen ser de niveles agregados. Por ejemplo, las estadísticas cuando se registran en las bases de datos, en los reportes oficiales suelen estar referidas, por ejemplo, a niveles de comuna, de ciudades, de regiones, pero pocas veces vamos a poder encontrar información estadística, por ejemplo, que se asocie a individuos o a grupos pequeños, digamos, o por ejemplo a barrios claro, o grupos más pequeños de información. Entonces, en ese sentido, nos genera un problema que es el problema de la falacia ecológica. ¿Qué significa eso? Y les voy a pedir para que lo entiendan mejor, que ojalá puedan leer este texto de Bebby, donde analiza el uso de la estadística, dando el ejemplo del estudio de Durkheim. Pero bueno, yo lo que les voy a plantear aquí en términos resumidos, el problema de la falacia ecológica surge cuando nosotros tratamos de sacar conclusiones a partir de datos agregados, por ejemplo, datos de nivel de comuna. Tratamos de establecer, por ejemplo, correlaciones entre dos variables, entre dos fenómenos, y podemos llegar a establecer conclusiones que nos den cuenta de que efectivamente hay una asociación entre esos fenómenos, entre esas variables. Pero, ¿dónde está la falacia, digamos? El error. Es que nosotros estamos sacando una conclusión a partir de los datos agregados, pero ello no necesariamente significa que dentro de esa unidad de análisis agregado, efectivamente las personas presenten esa misma correlación, ¿ya? Porque como saben, si nosotros tenemos un agregado como la comuna, lo que tenemos son promedios,
¿ya? No tenemos la diversidad, digamos, de cada individuo. Entonces puede ocurrir que en el promedio las variables se asocien, pero en el nivel individual eso no sea efectivo, ¿ya? Entonces ese es el problema de trabajar con datos de niveles agregados. Entonces ahí lo que tiende a ocurrir es que se dan distintos problemas de validez y confiabilidad, y como les digo, mi sugerencia es que para que lean en detalle los distintos problemas que se pueden presentar, lean ese texto para no entrar en detalle aquí y alcancemos a ver los siguientes instrumentos. Entonces, los otros instrumentos de producción de información cuantitativa que podemos utilizar son el análisis de contenido, que vamos a ver ahora, y luego vamos a ver la observación. Eso, hasta ahí por lo menos vamos a revisar en esta oportunidad. Entonces, el análisis de contenido cuantitativo es la técnica de codificación sistemática de comunicaciones objetivadas que están en distintos soportes o en distintas fuentes, que puede ser escrito, visual, auditivo o audiovisual, ¿ya? El análisis de contenido entonces tiene como propósito clasificar los contenidos y las formas manifiestas y latentes de la comunicación, y puede implementarse para obtener conocimiento respecto de distintos emisores de la comunicación, sus mensajes y los receptores. Por ejemplo, este tipo de análisis se utiliza mucho para el análisis de prensa, a propósito de uno de los trabajos de sus compañeros, uno de los grupos que está trabajando en ese tema. Esta es una de las herramientas que se utiliza mucho para analizar quién es el que emite la comunicación. Pero también aparte del análisis de prensa, también se puede utilizar bastante, por ejemplo, cuando queremos hacer análisis de discurso, por ejemplo, análisis de los discursos presidenciales, por ejemplo. ¿Ya? Hay estrategias, ciertamente hay estrategias cualitativas para analizar esos discursos. De hecho, la técnica se llama, en cualitativa se llama análisis de discurso, pero también podemos hacerlo con herramientas cuantitativas, con el análisis de contenido cuantitativo, que sobre todo nos permite trabajar con volúmenes más grandes de datos. Ya, como ustedes saben, el análisis cualitativo, como es un análisis un poco más detallado, requiere que la cantidad de datos sea más limitada. Entonces aquí las fuentes documentales, por ejemplo, escritas, pueden ser de diverso tipo, pueden ser oficiales o personales. Si son oficiales podemos tener, por ejemplo, revistas, documentos institucionales, como les decía, los discursos institucionales que son documentos oficiales, dossier, estatutos, por ejemplo, análisis de legislaciones, la prensa, que ya les nombraba. Y por otro lado, documentación personal, podemos tener autobiografías, correspondencia o diarios, tales como diarios de vida, por ejemplo, análisis biográfico de ese tipo de instrumentos. Entonces, el análisis de contenido tiene como principal unidad de observación, como les decía, el mensaje o la comunicación. Las variables suelen referir a la caracterización del contenido y la forma del mensaje, y el instrumento que se aplica entonces en el análisis de contenido es una pauta de codificación. Y obviamente la pauta de codificación, o la pauta que nos va a referir los conceptos o los códigos a trabajar, va a variar entre una investigación y otra, ¿ya? Y generalmente se define, se construye esa pauta de codificación en base al marco teórico, a la revisión de literatura, y luego esa pauta de codificación se vuelve a revisar cuando ya tenemos los documentos. Entonces, ¿cuál es la estrategia o los pasos a seguir? Primero rastreamos o hacemos un inventario de todos los documentos existentes y disponibles en la materia que queramos estudiar. Luego se clasifican esos documentos. Por ejemplo, generalmente delimitamos ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, si un análisis de prensa, no es que vamos a hacer el análisis del diario, no sé, el Mercurio, infinito, sino que vamos a delimitar algunos meses de algún año, o comparar entre un año y otro, dependiendo de la finalidad de nuestro estudio. Entonces vamos a clasificar los documentos y vamos a seleccionar los más pertinentes. Por ejemplo, en el caso de análisis de prensa, si queremos comparar entre distintas posiciones editoriales, quizás queremos comparar dos publicaciones distintas, digamos, dos tipos de diarios o periódicos distintos.
Luego entonces que ya tenemos la clasificación y selección de los documentos, vamos a leer en profundidad el contenido de los documentos para identificar códigos emergentes, quizás códigos que no habíamos considerado nosotros antes, y vamos a redefinir entonces nuestra pauta. Lo ideal sí es tener una pauta de antemano, pero esa puede ser revisada cuando ya estamos leyendo los documentos. Luego entonces cuando ya está la pauta de codificación consolidada, hacemos una nueva lectura de todos los documentos para aplicar esta codificación. Y luego finalmente que ya tenemos separado o desagregado, digamos, cada documento o todos los documentos en base a la codificación, con una contabilidad de la aparición, por ejemplo, de los códigos o la relación entre los códigos. Luego hacemos una lectura comparativa de los resultados con el objeto de construir esta síntesis comprensiva e interpretativa que además nos va a ayudar a analizar los datos, los resultados que salgan. Entonces aquí hay un ejemplo, un estudio que se llama Framing y Políticas Educacionales, los medios como actores políticos en educación. Bueno, aquí solamente el resumen, les dejo el link de todas maneras para que busquen el artículo. En este artículo se expone la relación entre los campos periodísticos y educacional a partir de un caso de estudio, el movimiento estudiantil chileno del 2011. El estudio tuvo como objetivo analizar los editoriales de dos de los diarios más importantes de Chile para describir su rol como actores políticos en el debate educacional durante el movimiento estudiantil. Se empleó una metodología mixta, análisis de contenido y análisis de discurso. Ven, como se fijan aquí, estamos complementando una metodología, una técnica quanti, que es la de análisis de contenido, con una quali, que es la de análisis de discurso. Los resultados indican entonces que los editoriales se concentraron en las repercusiones políticas del conflicto, enfatizando los caminos de acción que el sistema político debería tomar. El discurso de los editoriales se caracteriza por defender el rol de los actores privados en educación, por asignar las responsabilidades en los agentes asociados a la educación pública y por enmarcar el problema educacional en una situación coyuntural, desconociendo su carácter sistémico. ¿Ya? Entonces, bueno, si les interesa pueden leer el artículo ahí entero. ¿Cuál es lo relevante entonces de la estrategia esta que yo les contaba? Entonces ellos van a revisar, seleccionaron dos periódicos, seleccionaron un momento, un periodo en específico, que es el movimiento estudiantil en el 2011, entonces probablemente revisaron los periódicos durante ese año, quizás concentrado más en algunos meses, y para la codificación ellos propusieron conceptos clave. Entonces aquí les nombro algunos, no se los voy a leer en detalle porque son muchos, pero por ejemplo, un concepto era marchas y vandalismo. Esta categoría se observó cuando el texto se concentraba en los desórdenes producidos en las manifestaciones. Y aquí explica un poco más, da una cita respecto a cómo entender ese concepto. Propuestas, cómo el conflicto estudiantil expuso en toda su amplitud el problema educacional en Chile. Esta categoría pretendió identificar cómo el texto del editorial abordó posibles soluciones a la crisis. Análisis político. En esta categoría se consideraron los textos que principalmente se concentran en el impacto del movimiento estudiantil. Liderazgo estudiantiles, después evaluación de políticas, lucro, universidades. Ya, entonces aquí, obviamente esta lista de códigos puede ser mucho más amplia, aquí solo les pongo esto como ejemplo. Y claro, además de definir ciertos códigos o categorías, en el proceso de codificación también se pueden desarrollar subcódigos, subcategorías más específicas dentro de cada familia de código. Y luego entonces, ¿qué hacen a partir de estos temas amplios? Ellos hacen la revisión de los documentos y hacen una contabilización en los documentos analizados. Entonces, en este caso analizan el mercurio y analizan la tercera y entonces revisan aquí la aparición de cada uno de esos temas según la definición que ellos han dado en cada periódico. En algunos casos, por ejemplo, los análisis de contenido se hacen solamente analizando los titulares. En otros casos, los análisis de contenido se realizan analizando el texto completo. ¿Ya? Entonces aquí
con eso, después con estos datos, ellos hacen la interpretación, además de la lectura, digamos, que hicieron del texto, y como era mixto, lo complementaron probablemente con este análisis de discurso también. ¿Cuáles serían entonces las ventajas y desventajas de este tipo, de este instrumento de medición? Bueno, las ventajas principalmente es que permite sistematizar diversidad de fuentes y formatos, como les decía, y trabajar con amplios volúmenes de información. Por ejemplo, en el caso de prensa podemos revisar documentos de un periodo más o menos largo. Y las desventajas o limitaciones es que la confiabilidad de los resultados es baja, en algunos casos, digamos, porque depende bastante de la validez del sistema de codificación, ¿ya? Que tiene que ver también con el criterio interjuez, que para mejorar, digamos, el sistema de codificación, también es bueno validar, por ejemplo, a veces esos sistemas de forma similar como se hace en la encuesta. Ven que en la encuesta hacemos un proceso de validación de la construcción del instrumento. En este caso también se recomienda, para mejorar la confiabilidad, someter la codificación a análisis con un panel de expertos o algo así. Bueno, el análisis en sí no es tan fácil de replicar, porque la codificación que yo generé para un tema en específico o para documentos específicos seleccionados, no necesariamente ese sistema de codificación me va a servir para replicarlo en otro estudio con características similares, porque la codificación depende mucho más de criterios del investigador que, a diferencia, por ejemplo, de una encuesta, que es mucho más fácil tomar el instrumento, sobre todo si este está validado, y replicarlo, ¿ya? En este tipo de análisis no es tan fácil la replicación y tampoco la generalización, digamos. O sea, no podemos generalizar que estas conclusiones, por ejemplo, que ellos obtienen aquí, puedan ser extrapoladas a otras fuentes de información, por ejemplo, a otros periódicos de la época, etc. ¿Cuáles son las tendencias actuales en este tipo de análisis? Bueno, hay análisis computacionales de texto y contenidos comunicacionales mucho más masivos que se están desarrollando a partir de el data science, que ahí lo que se hace es trabajar con seguimiento, por ejemplo, a redes sociales, y un ejemplo de eso es el Observatorio de Política y Redes Sociales de la UCEN. No sé si lo conocen. Si me puede comentar, ¿alguno de ustedes lo ha visto? ¿Se ha recibido alguna vez información o se ha metido a este observatorio? Bueno, el observatorio es del Departamento de Política, Ciencia Política, parece que se llama, o No, Administración Pública. no, profe, yo por lo menos le podría decir que no. Ya. Invito a que, si le interesa el tema, por ejemplo, de la política, es una interesante fuente de información, y además puede servir para hacerse una idea, digamos, cómo se pueden hacer los análisis de redes. Y entonces aquí les dejo el link, ahí está el link del observatorio, y aquí les coloco una imagen nomás que saqué de ahí de una infografía de junio, o sea, es bastante actual, junio 2020, con un análisis que ellos hacen de los personeros políticos y las emisiones y reproducciones que estos tienen en las redes sociales, ¿ya? Entonces aquí sacan como una especie, digamos, de estadística, de datos en qué medios han aparecido dando opinión, digamos, o produciendo. Tendría que ver las definiciones en específico, pero me imagino que emisión es dar una opinión, producción probablemente sean columnas o textos más elaborados, y reproducción ya son las réplicas que, por ejemplo, salen, las réplicas de los Twitter, de las distintas, digamos, sistemas de redes sociales, y la interacción, gente que opina, interactúa con la opinión que ellos han dado. Entonces, este tipo de observatorios de redes sociales o análisis de redes sociales se hace en base a este método de análisis de contenido. Ahí, si les interesa, lo pueden revisar. Entonces, ahora por último vamos a ver la observación. Ya probablemente ustedes van a ver el tema de la observación en métodos cualitativos, y como verán, también tiene su pata menos conocida o menos utilizada en los métodos cuantitativos, ¿ya? La observación
cuantitativa. Esta consiste en el registro sistemático de ciertos comportamientos o conductas manifiestas directamente observadas. ¿Ya? Aquí no le vamos a ir a preguntar nada a nadie, sino que simplemente vamos a observar. Porque este método también puede ser aplicado, bueno, es un método interesante la observación en sí, porque es un método de análisis de la realidad que utiliza esta idea de la contemplación de los fenómenos o situaciones en un dinamismo en su contexto natural. Y eso le da una característica bien particular, porque cuando nosotros vamos a aplicar una encuesta, y esta es una crítica que muchas veces se hace en los cuestionarios estandarizados, nosotros sacamos al sujeto de su realidad, de su contexto natural, y lo sometemos a una situación que es sumamente artificial, ¿cierto? Nos ponemos frente a él, por ejemplo, con un encuestador o con el computador incluso, nos ponemos frente a él y le pedimos que piense en ciertas situaciones o en ciertas ideas y que responda en forma estandarizada, ¿cierto? Entonces, todo ese procedimiento, el del instrumento, el de la respuesta, el proceso en sí es bastante artificial. Entonces, claro, el sujeto que responde va a pensar, reflexionar respecto a cosas que él siente y piensa probablemente que sean súper reales, pero todo el procedimiento, el contexto está buscando simplificar un poco la realidad. En cambio, la observación, la gracia, digamos, la gran característica que tiene es esta, que nosotros podemos ir a observar tal cual como se desarrollan, cómo se desenvuelven los sujetos en su medio real. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la observación quanti y la quali, digamos? Es que la quali principalmente va a tomar apreciaciones, interpretaciones, se hace con notas de campo, pero se van extrayendo, digamos, interpretaciones de eso. En cambio, la quanti hay también un proceso de clasificar, ¿ya? De generar categoría y clasificar en base a pautas de observación, ¿ya? Entonces, principalmente la diferencia está en estas pautas que usamos como mediación de la observación. Entonces, bueno, la observación nos permite obtener entonces datos sobre conductas individuales o grupales, características de espacios físicos también, entre otros. Yo considero que si nosotros vamos a observar conductas individuales o grupales, igual, aunque sea muy en ambiente natural, el que esté un observador externo genera va a generar cierto un choque, ¿cierto? Eh, y, y puede ser que las conductas no sean tan reales, digamos, porque la persona o el grupo observado sabe que lo están observando, ¿ya? Pero sí me parece, y entonces ahí hay que tener, digamos, esa salvedad, ¿ya? Eh, porque hay que anunciarle al grupo, hay que explicar, hay que pedir permiso, qué sé yo, hay que tener ciertos procedimientos éticos, obviamente, en ese contexto. Pero cuando nosotros vamos a observar espacios, características, por ejemplo, de la infraestructura, del urbano, ahí no hay una intromisión y este tipo de herramienta resulta bastante útil. Entonces, bueno, ¿cuál es la unidad de observación? Bueno, son nuestras notas de campo de esta observación. Las variables van a ser la caracterización que nosotros hagamos de la situación del espacio o de la conducta observada en base a códigos predefinidos, que esa es la principal diferencia con la observación cualitativa, que es más naturalista, que no hay código. Y el instrumento entonces es esta pauta de codificación o de observación sistemática. Bueno, como todo procedimiento o técnica que uno aplica, tiene que seguir pasos bien delimitados que le permitan ir respondiendo a esta pregunta. Definir el problema, qué es lo que voy a observar, para qué lo voy a observar, cómo lo voy a observar, dónde lo voy a observar, que es el escenario, cuándo observar, la temporalización, técnica de registro, cómo voy a registrar, con qué medios, si voy a utilizar notas de campo, si voy a grabar videos, si voy a tomar fotos. Muchas veces se van complementando esas técnicas y luego cómo lo voy a analizar. Entonces, respondiendo a esas preguntas, yo voy siguiendo pasos. Defino los eventos o conducta a observar, hago una muestra de esos eventos, porque obviamente no voy a estar todo el día durante un mes observando, sino que voy a delimitar horarios, días, voy a delimitar mi unidad de observación, categoría y subcategoría de observación, seleccionar a los observadores, elaborar hojas de codificación, entrenar a los codificadores,
etcétera. Realizar la codificación por observación, vaciar los datos de las hojas de codificación y realizar los análisis. Ejemplos. Encontré un ejemplo muy interesante y me pareció bastante original porque el tema de este estudio es la lectura como práctica social y habla de las condiciones del fortalecimiento y debilitamiento de la lectura en Chile. Ya este estudio está enmarcado desde Alberto Mayol, está enmarcado en el Observatorio del Libro y la Lectura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es ver a través de distintos instrumentos, porque van complementando instrumentos, si se dan o no las condiciones para ir promoviendo o fomentando el tema del acceso al libro y la lectura. Entonces, en este estudio se complementan diversas técnicas cuantitativas y cualitativas. Pues yo destaqué las cuantitativas y también hay cualitativas. Análisis de estadística de datos secundarios, por ejemplo, en base a la encuesta de comportamiento lector, que es una encuesta que aplica, digamos, el observatorio. Etnografía familias chilenas, bueno, esto ciertamente es quali, también las entrevistas cualitativas, estos son dos instrumentos quali, y la observación sistemática, que es quanti. ¿Cómo se desarrolla la observación sistemática? Entonces se hace una observación en espacios públicos y aquí en este link está el documento completo de la investigación, están distintos informes metodológicos. Entonces yo revisé el informe metodológico sobre la observación. Bueno, el objetivo de la observación entonces es describir los espacios públicos donde se lee, las actitudes y conductas e interacción social que se produce en esos espacios. La metodología definió un total de 200 horas de observación en espacios públicos, distintos espacios públicos, en bloques de 50 casos de 4 horas cada uno, y cada caso está definido en torno a un lugar, un horario, un día de la semana de la observación. Entonces, como les decía y como les explicaba antes, en las etapas donde uno define dónde observa, a qué hora observa, qué días, etcétera, todo eso es sumamente relevante. Entonces, los lugares que se definieron en este caso fueron plazas, parques, buses urbanos, metro, bibliotecas públicas, lugares donde se distribuye el libro, etcétera. Los horarios se definieron 2 bloques de 4 horas en horarios distintos y días distintos, procurando considerar horarios de alto y de bajo flujo. Entonces, horarios de mañana y mediodía y horarios de tarde-noche. Y algunas de las cuestiones que se registran, aquí colocan una lista bien amplia de distintos temas que se registran, incluso características de la infraestructura del lugar, pero lo más relevante me pareció señalarles esto, por ejemplo, qué actividades ocurren en esos espacios, qué hace la gente en el lugar, quiénes leen y quiénes no leen en esos espacios, las características que diferencian a quienes leen y quienes no leen, cómo se enfrentan al material de lectura quienes leen, qué hacen con él, dónde lo guardan, y ahí hay bastante detalle, digamos, de qué es lo que se registró al respecto. O sea, me parece un estudio bastante, digamos, original y importante ver este tema, digamos que el fomento lector no es solo tener bibliotecas llenas de libros, sino que también ver que las personas leen en distintos lugares y cómo quizás ir mejorando esos espacios urbanos para ir fomentando la lectura. Entonces me pareció un ejemplo bien interesante. Otro ejemplo es el que se desarrolla con observación cuantitativa, pero a través del apoyo fotográfico en espacios públicos. Ahora, miré el paper y luego que lo revisé, el análisis tiende a ser más bien cualitativo que cuantitativo, pero también podría ser cuantitativo, así que por eso igual lo puse como ejemplo. Entonces, en este estudio entonces se revisa o se observa los espacios públicos para poder analizar cómo es el proceso como de apropiación de los espacios públicos, y las prácticas que se identifican se agrupan, digamos, en estas categorías como apropiación de equipamientos colectivos, adaptación del entorno construido, redefinición del espacio por los sujetos, diferenciación de actividades en el espacio, implantación de actividades económicas no pensadas en cierto espacio. Entonces, a lo largo del paper, ellos van colocando fotos y hacen análisis de la revisión de su espacio. Como les digo, si bien este paper, al menos lo que logra
resumir en el paper en sí, pareciera ser un análisis más bien cualitativo del registro fotográfico, también pudiese haber sido cuantitativo, ¿ya? Siguiendo el mismo procedimiento, por ejemplo, del estudio anterior, de definir horarios, definir días, concentrar, generar un volumen de información en torno a ciertos códigos, y así se podría hacer el análisis. ¿Dudas, consultas, comentarios? Hoy día están súper callados, me imagino muy cansados, no los culpo, pero no sé, alguien quisiera, ¿les parece interesante? ¿Conocían este método, por ejemplo, el de la observación cuantitativa? Bueno, las principales ventajas de la observación cuantitativa es que es una técnica de medición no intrusiva. En el texto de Baby, en el capítulo de mediciones no intrusivas, salen señaladas otros, se llama investigación no obstructiva, que es el capítulo 12, y ahí sale el análisis de estadísticas previas, salen el análisis en bases de datos secundarios, y sale otro que yo no mencioné aquí, que es el análisis histórico comparativo. Bueno, también sale el análisis de contenido. El análisis histórico comparativo, también si es otro método no obstructivo, también lo pueden mirar si revisan ese capítulo. Bueno, pero estábamos aquí en la observación cuantitativa, entonces, que no es intrusiva, como les decía, puede ejecutarse con material no estructurado, pero también en base a código, y se puede trabajar con grandes volúmenes de datos. Por ejemplo, si trabajamos ya con sistemas de pautas de observación sistemática y codificaciones, podemos trabajar con grandes volúmenes y complementar, por ejemplo, la observación directa que hace la persona que toma las notas, complementar eso con la observación con apoyo de videos o fotos, por ejemplo. Ya hay un estudio bien famoso que se hizo en la ciudad de Chicago en temas de violencia y delitos violentos en barrio, que complementó la aplicación de una encuesta en barrio, y además desarrolló todo un proceso de observación sistemática, generando toda una metodología de observación sistemática bastante interesante. Se los iba a colocar como ejemplo, como referencia, pero como está todo en inglés, quizás no lo iban a, digamos, a poder revisar. Entonces, pero ahí ese estudio, por ejemplo, es bien interesante porque hace toda una completa medición con videograbaciones de áreas urbanas para ver características que tienen que ver con desorden, con ocurrencia de delitos, con daño de la infraestructura, y analizando después cómo eso genera ciertas conductas, cómo influye en el temor y en otros aspectos. ¿Cuáles son las desventajas o limitaciones similar al análisis de contenido? Puede ser una limitación el que la confiabilidad de los resultados puede ser cuestionada o tiende a ser baja, porque va a depender de la validez del sistema de codificación, del criterio, digamos, de quien define la codificación, y la capacitación del observador. También me faltó señalar, es un tema clave, digamos, porque al final es el observador el que va a ir a tomar las notas de campo, y uno espera que se ciña por una pauta que está bien definida, pero hay mucho de subjetividad entre medio. Obviamente no es tan directo como preguntar a una persona en una encuesta, un cuestionario que está sumamente estandarizado, que una observación, ¿ya? No es lo mismo, digamos. Entonces ahí la capacitación del observador es distinta que un encuestador, y es más, digamos, complejo. Ahí es bueno, en este tema de la observación, hacer varias pruebas, digamos. Además de capacitar al observador, hacer pruebas donde interactúen los investigadores, digamos, con los observadores, y revisando las codificaciones antes de validarlas, etc. ¿Ya? También es una técnica que no es tan fácil de replicar ni de generalizar, y las tendencias actuales también apuntan hacia un análisis de un mayor volumen de información a través del análisis de videos y fotografías. Y por último, otras técnicas que hay en esta línea son, por ejemplo, las pruebas estandarizadas,
que son similares a los cuestionarios, pero que permiten medir cuestiones muy específicas, por ejemplo, la PSU, test psicológico, análisis de sociogramas, mediciones biométricas, que son otro tipo de instrumentos cuantitativos estandarizados. Como ya estamos cerca de la hora, nos quedan como 10 minutos, no sé, quisiera saber si tienen alguna duda antes y voy a mostrarles en forma bien resumida el tema de la confiabilidad y validez, principalmente para que entiendan los conceptos clave y sepan, digamos, que en todo proceso de investigación, ya sea cuanti o quali, van a haber cuestiones que puedan afectar nuestra confiabilidad de los resultados. Por ende, debemos considerar que siempre hay una posibilidad de error. Respecto del tema del error, encontré un blog donde salía una referencia a un paper metodológico bien cortito, pero está bastante útil. De hecho, tiene 4 páginas, entonces se los recomiendo. Les dejé ahí donde encontré el paper y claro, ahí aquí está el link directo que de hecho es de epidemiología el texto, pero digamos aplica los mismos conceptos que nosotros utilizamos. Entonces el error en ciencias sociales se acepta, como ya hemos visto, la existencia de múltiples fuentes de error. En estudios con aplicación de encuesta, por ejemplo, podemos tener problemas de validez en el instrumento, error de medición, error en el procesamiento de los datos, en la cobertura, en la muestra, el error no respuesta de ciertas preguntas, por ejemplo, y también podemos tener error de estimación en el análisis ya de los datos. Lo relevante es distinguir 2 tipos principales de error, el error aleatorio y el sistemático o el sesgo. ¿Ya? En esta figura, que me parece un esquema sumamente relevante, pueden mirar estos dos, comparativamente, digamos, estos 2 tipos de error. ¿Cuál es el error, digamos, cómo podemos definir el error aleatorio? Bueno, cuando nosotros tratamos de medir algo, tratamos de apuntar a un objetivo, digamos, en esta mira, o diana que se llama, tratamos de apuntar a un objetivo, podemos apuntar haciendo distintas mediciones y la aleatoriedad de nuestra muestra nos puede llevar a que tengamos varias de esas mediciones, digamos, distintas, que van a responder de modo distinto a lo que nosotros estamos midiendo, pero que se acercan, digamos, a nuestro objetivo, pero que se salen un poco de él, digamos, ¿ya? Pero si se fijan, la dispersión o dónde caen estas mediciones en términos erróneos son dispersas, no tienen una estructura. En cambio, en el error sistemático, lo que ocurre es que cuando nosotros estamos tratando de medir un fenómeno y apuntamos a ese objetivo, si hacemos varias mediciones y todas esas mediciones resultan en un punto con una característica muy particular, como aquí, que en el fondo todas las respuestas se concentran aquí, en un mismo punto, y que ese punto es totalmente distinto a lo que nosotros esperamos medir, que es llegar a apuntar al centro, digamos, al objetivo, nos da cuenta de que está ocurriendo un sesgo, pero además que ese sesgo es sistemático. O sea, sistemáticamente nos estamos equivocando en algo y es probablemente porque el instrumento tiene un error, digamos, en su construcción que no está llegando a medir nuestro objetivo. Se lo voy a explicar ahora un poco más de detalle. Entonces, el error aleatorio, como dice su nombre, se debe al azar y puede provenir de 2 fuentes distintas. Ahí les dejé la referencia de este mini paper que está bastante sencillo para entender. Todos estos temas también están en el texto de Debbie, pero me pareció bueno este ejemplo por el diagrama, digamos, por el monito, pero también porque resume bastante bien estos conceptos. Entonces tenemos errores inherentes al muestreo dentro de la población, que ocurren debido al azar y que puede ser que contemos con una muestra, por ejemplo, poco representativa. Como ustedes saben, la muestra sigue un procedimiento, la obtenemos de la población, pero siempre está la posibilidad de que nuestra muestra no necesariamente apunte exactamente y represente bien a la población. Entonces, ¿eso cuándo ocurre? Puede ocurrir, por ejemplo, cuando usamos muestreos no probabilísticos, por eso no son recomendables, o también puede ocurrir cuando nuestra muestra es muy pequeña. Entonces ahí la solución evidente es aumentar el tamaño de la muestra
y de ese modo nos acercamos mucho más a la población y disminuimos este error aleatorio. Otra fuente de error aleatorio es la variabilidad en la medición, ¿ya? Y eso puede deberse a imprecisiones dentro del instrumento de medición que estemos utilizando, o a veces incluso por la propia variabilidad del fenómeno medido, ¿ya? Como este texto que yo les doy como ejemplo era del área médica, citaban como ejemplo una medición, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esto? De la presión arterial. Entonces, ya, claro, podemos tomar la presión en un momento y la persona tenga un estándar, y quizá esa misma persona se la tomamos en otro momento y se dé una diferencia, digamos, que se da por una cuestión biológica y natural, ¿ya? Lo mismo puede ocurrir en la medición de otros fenómenos. Puede que nosotros tengamos un buen instrumento y que lo apliquemos en dos momentos y que haya cierta diferencia, o sea, que la persona respondió distinto entre una medición y otra, ¿ya? Por cuestiones de que en ese momento su conducta, su percepción tenía quizás cierta variación. Eso podría darse. Entonces, ¿cómo se puede resolver o minimizar ese tipo de variabilidad? Es que, bueno, idealmente los instrumentos tienen que ser sometidos a un proceso de validación más o menos estricta, pero también puede ser una opción el calcular la media y utilizar la media como indicador de referencia para el análisis, ¿ya? Y no utilizar cada medición, sino que la media de varias mediciones. Eso se resuelve en todo caso fácilmente cuando trabajamos con nuevamente muestras grandes, porque ahí podemos tener, digamos, una distribución o una varianza, digamos, de los datos que es aceptable. ¿Qué pasa con el error sistemático en cambio? El error sistemático, también llamado sesgo, se produce por un error en el diseño, en la medición o en el análisis. Ya puede producirse en cualquiera de esas etapas. La principal consecuencia de esto es que la estimación tiende a ser incorrecto o no válida para los estadísticos estimadores que estemos calculando en nuestro análisis, que tiene que ver sobre todo con la variable de respuesta. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros diseñamos un instrumento para medir los aprendizajes en la asignatura de matemáticas, un ejemplo que yo les inventé, y tenemos una asignatura que es matemática en dos secciones. Entonces, diseñamos el instrumento para medir, para evaluar los aprendizajes y decidimos a un curso aplicarle el instrumento, lo hacemos en el aula con la presencia del docente, mientras por a veces motivo el profesor que aplicó el instrumento en el otro curso cambió el criterio, digamos, y les permite a los alumnos usar calculadora, y por ese motivo los deja durante la prueba o una parte de la prueba sin supervisión. Entonces, se fijan, ahí tenemos la aplicación de un mismo instrumento que fue diseñado con el propósito de medir ciertos aprendizajes, pero las condiciones en que se aplicó fueron distintas. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que luego que aplicamos la prueba, nosotros estamos esperando que los resultados sean similares, ¿cierto? O sea, que el proceso de aprendizaje en los dos cursos que tuvieron la misma asignatura, la misma materia, tengan resultados similares. Pero como hubo un sesgo que se introdujo en el proceso de medición, probablemente los resultados estén alterados y ya no podamos confiar en esos resultados, ¿ya? Porque ahí no vamos a poder atribuir las diferencias al proceso de aprendizaje en sí, sino que vamos a saber que hubieron otros elementos que intervinieron en la medición. ¿Se entiende? Entonces ahí tenemos un tipo de sesgo. Entonces, ¿qué tipo de error genera baja confiabilidad y qué tipo de este error genera problemas de validez? Entonces, como les decía, bueno, como pueden ver en este esquema, ahí en el texto este que es cortito, se explica cómo puede producirse, digamos, se produce esto cuando nosotros estamos disparando, digamos, en el sentido de esta diana, digamos, que es lo mismo que tratando de medir a un objetivo en varias oportunidades, y se produce este error aleatorio. Sobre todo, como les decía, se relaciona más bien con la precisión del resultado. Entonces,
la medida será, o la medición será tanto más precisa cuanto menor sea este componente aleatorio. Y que eso se hace mejorando el sistema, el instrumento de medición y con una muestra más grande, ¿ya? Si bien la presencia de este error, que siempre va a estar presente en algún porcentaje, disminuye nuestra confiabilidad del resultado, no necesariamente afecta la validez interna y externa de los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos los resultados, los análisis en base a, digamos, una muestra de caso y todo, una aplicación de un instrumento, nosotros podemos hacer inferencias hacia la población con bastante certeza porque aún habiendo un cierto porcentaje de error, los datos siguen siendo válidos, ya siguen teniendo validez interna y externa. Eso principalmente cuando el instrumento está bien construido, cuando el diseño muestral está bien desarrollado. Entonces, ahí asumimos que hay un porcentaje de error aleatorio, pero es un error menor. Y por lo general no sistemático. En cambio, cuando hay un error sistemático, o sea, que se relaciona, digamos, con una tendencia errónea, digamos, ahí lo que ocurre es que hay una relación directa con la validez de los resultados y en ese caso la estimación solo puede ser válida si representa el error, o sea, el valor verdadero. ¿Ya? Entonces, cuando se da ese tipo de error, que es más difícil de controlar, nosotros vamos a tener un cuestionamiento a la validez de los resultados, ¿ya? Y eso es más complejo. Ahí los sesgos pueden ser de tres tipos. Pueden haber sesgos en la selección, que tiene que ver con el procedimiento muestreo, sesgo en la información o clasificación y sesgo en los análisis, ¿ya? El sesgo que yo les contaba tenía que ver con la información, con el proceso de medición, digamos, que estaba con una característica, digamos, que implicaba modificaciones. Por ejemplo, la aplicación, el procedimiento de aplicación, digamos, cómo se comportan los encuestadores, pueden introducir sesgo en el proceso de medición, ¿ya? Pero también en el análisis se pueden producir esos sesgos y generar ciertas tendencias. Entonces, bueno, ahora para finalizar solamente les voy a brevemente decir que tenemos entonces el concepto de confiabilidad, que se refiere al hecho de que determinada técnica aplicada repetidamente a un mismo objeto, nosotros esperamos que arroje cada vez el mismo resultado, un resultado muy similar, y si bien la confiabilidad no garantiza exactitud, o sea, no garantiza un resultado 100%, bueno, que también se lo conoce como fiabilidad y precisión, máticamente puede ser conceptualizada como el nivel de error estocástico, error aleatorio o ruido presente en los datos, ya que típicamente se mide con la varianza. En estadística, para la mayoría de los análisis inferenciales, entonces, nosotros vamos a aceptar un nivel de error aleatorio, que el criterio que suele usarse suele ser de 0.05 o 5%. Entonces, solemos definir este nivel y aceptamos entonces que haya la posibilidad de que se dé un 5% de error aleatorio, y en ese sentido las inferencias estadísticas suelen hacerse con 95% de confianza, asumiendo que hay un nivel de error. Entonces, bueno, la presencia de una baja confiabilidad o de un alto nivel de error aleatorio en el proceso de medición va a generar un sesgo, una menor calidad de las inferencias, pero es mucho más fácil de manejar, como les decía, este error aleatorio. Entonces, simplemente aumentando el tamaño de la muestra o haciendo métodos test y pretest de los instrumentos para revisar los instrumentos en más detalle, comparando la base de datos, dividiéndola en dos mitades y comparando resultados para ver si efectivamente estuvo bien desarrollado la medición, y otros sistemas como comparar los resultados con indicadores estándares o gold estándares de otros estudios, y bueno, y otros sistemas que tienen que ver con el proceso riguroso de diseño y validación de instrumentos, la capacitación de los equipos, de los encuestadores, una buena supervisión del trabajo de campo, duplicar procesos
de medición, digitación y codificación, etc. En general, más supervisión, más trabajo en equipo, disminuye el error y mejora la confiabilidad. La validez, en cambio, ya es un proceso más complejo de seguir, requiere mucho más procedimiento, digamos, porque la validez refiere en la medición a la correspondencia entre la definición del concepto y los indicadores, y la validez entonces está directamente relacionada con este procedimiento que ustedes están realizando o realizaron de operacionalizar los conceptos, ¿ya? Llegar desde el concepto hasta los indicadores. Si ese procedimiento está de forma bien rigurosa, nosotros vamos a ir asegurando la validez en los resultados. Pueden haber dos problemas de validez conceptual. Uno es el ajuste de la operacionalización de definición y el ajuste entre el indicador y el concepto. ¿Ya? El problema esencial, digamos, de la validez es que no es un tema que podamos comprobar directamente, sino que requiere toda una serie de procedimientos que se han ido definiendo, se han ido perfeccionando a lo largo del avance de las metodologías, pero nunca es 100%, o sea, nunca vamos a confiar con el 100% de la validez y no la conocemos, ¿ya? A diferencia de la confiabilidad, que tiene que ver con criterios estadísticos, con procedimientos, con el procedimiento de la aleatoriedad, entonces nosotros podemos predecir y aceptar un nivel de error y un porcentaje de confiabilidad. En cambio, la validez depende más bien de toda la rigurosidad con que realicemos nuestro proceso de diseño de instrumentos. Entonces aquí tenemos distintos tipos de validez, yo los invito a que lo revisen, lo van a ver más en detalle en el curso siguiente, pero si les interesa el tema, léanlo en el texto de Bebby, en el texto de Guerrin, salen estas definiciones, no se las voy a meter aquí a la rápida porque si no, tampoco las van a entender. Y por último, entonces, señalar que la validez y la confiabilidad se relacionan entre sí, y dependiendo que si está una o la otra presente, podemos tener distintas calidades en nuestra medición. Entonces podemos tener un sistema de medición que sea sumamente confiable en el sentido de que, aunque se aplique varias veces, siempre está midiendo más o menos lo mismo, como ven aquí, pero no tiene ninguna validez porque está muy lejos de nuestro objetivo. Piensen que nuestro objetivo a medir está en el puntito en el centro, ¿ya? Esta es una mira para disparar, digamos, entonces el objetivo está en el centro. Entonces, esta es una medición confiable, tiende a atender un estándar, pero sin validez. Podemos tener, por otro lado, una medición válida, porque en una o más de una de nuestras mediciones le apuntamos al objetivo, pero es poco confiable porque tiene a haber bastante dispersión en los resultados. Puede que tengamos una medición que no tenga ni validez ni confiabilidad. Se fijan aquí, hay una dispersión total. Cada aplicación dio resultados distintos, sin acercarse al objetivo. Y por último, podemos tener una muy buena medición que cumpla tanto con la validez como con la confiabilidad, que implicaría que nos acerquemos, que logramos medir nuestro objetivo de modo bastante cercano a la realidad y con un nivel de error bastante menor. ¿Ya? Espero se haya entendido de forma resumida estos conceptos. Los van a seguir viendo, pero me parece sumamente importante aún así que ya tengan una primera aproximación a esto, porque es un tema clave en todo lo que tiene que ver con los análisis cuantitativos. Emma, no. ¿Qué? No. ¿Dudas, consultas Fuera. respecto a esto? Con esto terminamos. Fuera. Yo les quiero dar las gracias por su atención, quienes permanecieron en la clase, quienes asistieron a la mayoría de las clases. Espero que les haya servido. Espero que tengamos también la oportunidad más adelante, quizás el día de las presentaciones, de conversar un poco más sobre sus comentarios del curso o cualquier retribución que me quieran plantear. Obviamente que en este contexto el curso no tuvo